Muy buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad vamos a presentar lo que es nuestro proyecto final, que es titula Análisis y diseño de una edificación de concreto reforzado de 10 pisos y 2 sótanos. Los integrantes del grupo son Álvaro Chávez, Castro Bravo, Fernández Medina, Loate Condori, el que les habla Méndez Pamo y Vargas Abuelo. Siguiente. Bueno, tomando como un índice general, tenemos 5 puntos. El primero es generalidades de criterios de diseño. El segundo, propiedades y características de los materiales. El tercero, el provisionamiento estructural. El cuarto, consideraciones de cálculo estructural. Y por último, el resumen de los elementos estructurales calculados. Primero vamos a hablar de las generalidades. Como objetivos del proyecto tenemos que primero se quiere definir una modulación estructural compatible con la arquitectura. El segundo sería determinar las cargas y previsionamientos de los elementos estructurales como vigas, eh, columnas, losas, etcétera, ¿no? El tercero sería los elementos, evaluar los comportamientos sísmicos de la edificación utilizando el software de TAPS. Y por último, diseñar los elementos de concreto armado y los sótanos. La ubicación de nuestro proyecto es en la avenida San Felipe, distrito de Jesús María, provincia de Lima y departamento de Lima, ¿no? Eso se puede apreciar en la imagen. Y algunos detalles de la edificación es que el terreno es de 16 por 36 metros, el área total sería de 576 metros cuadrados, y bueno, cuenta con dos sótanos y 10 pisos, y su uso principal es de vivienda multifamiliar con estacionamientos, ambientes comunitarios, sótanos, etc. Y como ya dije, se va a hacer un análisis estático de fuerzas equivalentes y análisis dinámico de modo espectral, ¿no? Hablando sobre los criterios de diseño, bueno, el primero sería de que se quiere modelar tridimensionalmente la edificación utilizando el software de TAPS. El segundo sería aplicar un sistema dual pórticos y placas de concreto armado. También evaluar la respuesta estructural mediante un análisis estático y dinámico espectral. Y por último, verificar los desplazamientos, derivas, torsión y diseño de los elementos. De acuerdo a las normas empleadas, todos se basan al Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, en el cual podemos mencionar las ya conocidas como la E020, 030, 050 y 060, y otras como la A010 y A020 de Condiciones Generales de Diseño y de Vivienda, y las últimas que son la A120 y 130 de Accesibilidad Universal de Edificaciones y Requisitos de Seguridad. Algunos criterios que son del estudio de mecánica de suelos es que se basa en la geotecnia para definir cimentación, sótanos y elementos en contacto con el terreno, ¿no? De acuerdo a lo que es el perfil de terreno, se tiene que evaluar la estratigrafía, las propiedades físicas del suelo, también el perfil sísmico según las normas E030, lo que es el nivel freático, en las filtraciones y necesidades de drenaje, y las condiciones especiales, ¿no? Como licuación, expansividad, alestividad. Bueno, hablando sobre la capacidad de cimentación, te quiero confirmar el estrato real de apoyo bajo el segundo sótano y el primer nivel, y también revisar los asentamientos totales, diferenciales y el modo de reacción. Y por último, definir la torre final de desplante, geometría de cimentación. Y como dato preliminar que tenemos es que la carga admisible es de 2,13 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Siguiente. En la parte de parámetros de diseño semiresistentes tenemos que el proyecto, como ya mencionado, está ubicado en el distrito de Jesús María. Esto quiere decir que pertenece a la zona 4 de más altos índices de sismos, lo cual el factor de zona es un número 4, lo cual el factor sería de 0,45. Siguiente. Ahora, para el tipo de perfil de suelo, el tipo de suelo con el que estamos trabajando ahora es una grava mal gradada. Esto quiere decir que su perfil de suelo sería de 1, según la tabla de factor de suelos. Ahora, con el parámetro de sitios, según también lo que es la zonificación, y el perfil de suelo, tenemos que el periodo de plataforma es de 0,40 y el periodo de transición sería de 1,60. Siguiente. Ahora, con el factor de ampliación sísmica, usaríamos la fórmula del periodo fundamental de vibración sobre la altura neta del edificio sobre el coeficiente para estimar el periodo fundamental. En este caso tendríamos 60, ya que son edificios de albañilería y todos los edificios de concreto armado, y la altura de 38,59, lo cual nos da un periodo fundamental de 0,643. Ahora pasamos a la tabla de determinación del factor de ampliación sísmica, lo cual, viendo bien la tabla, usaremos el tercer tipo, y en este caso nos sale 1,55. Siguiente. Ahora, con la categoría de la edificación, tenemos que, viendo bien la tabla número 7 de la categoría de la edificación del factor U, este va a ser igual a 1, ya que son edificios comunes de viviendas, oficinas o restaurantes. En la tabla número 9 podemos ver qué tipo de edificación es. En este caso vamos a elegir la edificación de tipo C, ya que va a ser para cualquier sistema estructural. Siguiente. Ahora, para el sistema estructural, en este caso, vamos a trabajar con pórticos especiales concéntricos
en este caso sería 7, y para el concreto armado, igual de tal manera igual, que sería 7. Tanto para X y para Y va a ser 7, tanto en la dirección X como Y. Siguiente. Ahora, al final he hecho un valor de parámetros sísmicos, un resumen de todo. En este caso, haciendo la zonificación 0,45, el factor de suelo 1, el factor de ampliación 1,55, la categoría de edificación, en este caso 1, y para ambos ejes, el coeficiente básico de reducción sísmica sería 7. Siguiente. Bueno, para continuar con la exposición, primero están las propiedades y características de los materiales. Bueno, en esta diapositiva presentamos las principales propiedades de los materiales empleados en el proyecto. Para los elementos estructurales se adoptó de concreto con resistencia a la compresión de 280. Este valor se utiliza en zapatas, muros, vigas y columnas. Para el refuerzo se considera un acero de grado de 60, un esfuerzo de fluencia de 4.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y de acuerdo con la normativa E060. Siguiente. Bueno, en esta parte tenemos lo que sería el predimensionamiento de la losa aligerada. La losa aligerada, bueno, es un material horizontal que recibe las cargas bueno, de los ambientes y las transmite hacia las vigas. Su principal ventaja es que reduce el peso propio de la estructura mediante ladrillos huecos o elementos de relleno. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es predimensionar y hemos utilizado la siguiente ecuación. Para esto hemos optado donde la relación entre la luz, que es mayor entre 6,55 metros, en este caso simplemente ha sido dividirlo entre 25 y nos ha salido aproximadamente 0,26, el cual nosotros hemos optado 25 centímetros. Siguiente. Bueno, acá se puede observar lo que sería en sí el cálculo. Siguiente. Ahora también se ha elaborado lo que sería el predimensionamiento de vigas. En este caso tenemos las vigas principales. Las vigas son elementos horizontales encargados en sí de recibir las cargas de las losas y transmitir hacia las columnas. El concreto pues resiste principalmente la compresión mediante que el acero de refuerzo absorbe los esfuerzos de tracción. Para determinar sus dimensiones iniciales se utiliza la luz libre de la viga. La altura puede estimarse dividiendo la luz entre 10 para condición simple, apoyada, o entre 12, como se puede observar en la diapositiva. En este caso, nosotros hemos usado también dividir entre 10 y 12, y hemos sacado de ese un promedio, y nos salió, como se puede observar en la diapositiva, de 0,35 metros por 0,60 metros. Siguiente. Ahora también lo que hemos hallado nosotros serían las vías secundarias. En este caso, hemos obtenido una luz de 4,766 y una altura de 0,35 metros con una base de 0,20 metros, lo que nosotros nos estaría saliendo esos resultados en el predimensionamiento de la vía secundaria. Siguiente. Bien, entrando al apartado de predimensionamiento de las columnas, tenemos los siguientes datos ya mencionados. El área, el peso tributario calculado, que vendría a ser 10.536 kilogramos por metro cuadrado. El peso sísmico considerado, la resistencia, la afluencia del acero y la zona sísmica. Bien, acá tenemos los factores empleados, que va a ser de acuerdo al tipo de columna, tanto la principal, que va a ser la central, después tenemos las perimetrales o exteriores, y tenemos las esquineras. Siguiente. Ya, en la parte de área mínima requerida por concreto, vamos a emplear la siguiente fórmula, lo mismo para la carga de gravedad tributaria que va a tener esta columna, después la verificación geométrica. Bien, hacemos el predimensionamiento de la columna 1 que corresponde a la central, el cual constituye estos factores, reemplazamos las fórmulas ya mencionadas y obtenemos que tenemos un área mínima requerida de concreto de 4.670 centímetros cuadrados aproximadamente. Por lo tanto, adoptamos las siguientes dimensiones, una base de 60 por un peralte efectivo de 80 centímetros. Perdón, un largo de 80 centímetros. Después hacemos el cálculo de cuánto corresponde en área, realizamos las divisiones y obtenemos 1,02. Siguiente. Lo mismo para la columna 2, que es la exterior, y la columna, bueno, hay dos tipos de columna 2, que ya es en el eje corto X y en el eje largo Y. Y bueno, en el caso del primero, realizamos el mismo procedimiento, obteniendo un área de columna de 3.703 centímetros cuadrados. Por lo tanto, se adoptan las siguientes medidas, ¿no? Base 50 y largo de 80 centímetros. Realizamos las verificaciones y tenemos un valor mayor a 1, que corresponde, ok. Lo mismo para la otra columna, que nos da 3.821 centímetros cuadrados y adoptamos las siguientes dimensiones y es que va a ser mayor este valor de 80 por 50, pero en la dirección Y. Siguiente. Bien, finalmente para la columna C2, que vendría a ser
la esquinera, obtenemos de 1109 centímetros cuadrados, lo cual corresponde a unas dimensiones de 30 por 40 centímetros, dando 1200 centímetros cuadrados, que es mayor este valor. Siguiente. Acá tenemos un gráfico representativo de todas las columnas ya mencionadas. Siguiente. Ahora sí, pasamos al apartado de las placas. Tenemos las siguientes fórmulas para hallar la cortante basal. Estas se van a descomponer tanto en el eje X y en el eje Y. También tenemos el área total requerida en los muros y la longitud equivalente. Bueno, estos son los parámetros preliminares que ya se han sido mencionados. Y bueno, acá va a ser muy importante considerar el cortante que toman los muros. Se obtiene de modelo analítico, que se va a hacer posteriormente. Y lo calculamos a 30. Siguiente. Esta es una orientación más o menos para lo que es el terreno, 16 por 36 metros, en donde el eje corto va a ser de sistema porticado, mientras que el eje Y va a ser una función de muros estructurales, ¿no? Siguiente. Bien, realizamos los cálculos. Hemos hallado la cortante basal requerida en el eje Y nos sale 46.578 aproximadamente y realizamos la división para obtener 31 metros lineales de placa para que pueda cubrir esto, ¿no? Después realizamos la descomposición en el eje Y y obtenemos 1.53 aproximadamente. Después tenemos la cortante representada que es 538 toneladas fuerza. Y bueno, esto quiere decir que tenemos que distribuir 31 metros lineales a lo largo del eje Y en ambos lados, izquierda y derecha, para que nos cumpla eso, ¿no? Hemos adoptado las siguientes longitudes: 17.2 metros, 9.4 metros, 11.22 metros y 9.8 metros, distribuidos a lo largo del diseño, ¿no? Por lo tanto, cumple en cada parte. Siguiente. Lo mismo para el eje X, que simplemente se emplea, pues, va a ser menos la carga, la cortante basal. Nos sale 1024 de toneladas fuerza. Y bueno, los pórticos consumen parte, si no, por eso es que es menos. Siguiente. Bien, seguimos con la representación. Podemos ver que los pórticos toman el 80% de la cortante basal en este eje, entonces para las placas va a ser mucho menor. Y solamente nos sale mm, una fuerza de 1024. Creo que este se repitió. Siguiente. ¿O no? Al anterior. Ya, acá podemos ver que nos sale solamente 8 metros de longitud, por lo tanto hemos distribuido 8 metros a lo largo de todo el diseño. Tenemos una placa de 3.2 metros, 1.9, 2.9 metros de largo. Siguiente. Bien, ahora pasamos por último a las consideraciones de cálculo estructural. Esto ha sido nuestra secuencia y estos han sido los datos adoptados para la carga y las sobrecargas de la edificación. Siguiente. Bien, hemos considerado pues las expresiones de diseño, tanto el de la carga muerta y la carga viva, de acuerdo a la siguiente tabla, y los controles para el uso del software, ¿no? Que tenemos una combinación direccional de sismo del 100% más 30%. Siguiente. Ahora les presentaré sobre tabs. Primero que nada, siguiente, hay que establecer los parámetros iniciales, que serían lo más cercano a la norma peruana. Lo dejamos también en métrico, que sería así para el sistema internacional. Siguiente. Una vez hecho eso, tenemos que establecer grillas y también los niveles de piso, que en este caso van a ser como 10 pisos y dos sótanos. Luego de eso tenemos que establecer los tipos de materiales. Asimismo, decir que para retroceder, que vamos a establecer por ejemplo, 280 kilogramos entre centímetros cuadrados para las losas y vigas y columnas. Una vez definiendo eso, también tenemos que definir el tipo de metal que se va a elegir. En este caso sería 0,60. Una vez hecho todo eso, vamos a seleccionar y crear los tipos de columnas, los tipos de losas y las vigas que vamos a usar durante este proyecto, que van a ser varios tipos de vigas y además también muchas placas. Siguiente. Una vez mencioné lo que les mencioné, tenemos que establecer primero que nada los tipos de cargas que se van a tener en este proyecto. Por ejemplo, vamos a tener carga muerta, carga viva, modal y el coeficiente sísmico. Siguiente. Ya, una vez hecho eso, vamos a establecer que cuánto es la carga viva y carga muerta para cada losa. Vamos a distribuirlos colocando uno por uno en determinados lugares. Siguiente. Ya. Antes de empezar con el modelamiento, tenemos que restringir en la base que sea empotrado para que el programa sepa que es rígido las columnas que no se van a mover tanto. Asimismo, tenemos que estar verificando en la pestaña de Check Model que no haya errores, porque si hay un error no va a permitir poder modelarlo. Siguiente.
Ahora le pasaré a mi compañera. Gracias. Continuando con el desarrollo del proyecto, tenemos el análisis estático de la edificación. Para realizar este análisis se tomaron en cuenta las consideraciones de diseño presentadas en los capítulos anteriores. En este caso se consideró una zonificación sísmica correspondiente a la zona 4, con un factor de zona de 0.45. También se consideraron otros factores correspondientes al tipo de suelo y las características de la edificación. A partir de estos parámetros, se realizó la evaluación de la fuerza cortante en la base y la distribución a lo largo de la altura de la estructura. Como podemos observar en la tabla de distribución de las fuerzas sísmicas, se presenta la distribución de las fuerzas por cada nivel de la edificación. Estas fuerzas se van distribuyendo a lo largo de la altura, permitiendo determinar la participación de cada piso frente a la acción sísmica. Asimismo, en la parte inferior podemos observar cuál es la relación entre la fuerza por piso y la altura de la edificación, donde se representa gráficamente cómo se distribuyen las fuerzas laterales en los diferentes niveles. Finalmente, se realizó la verificación de las relaciones entre el coeficiente de amplificación sísmica y el factor de reducción para las direcciones X y Y, donde podemos ver que sí cumple en ambos sentidos. Ahora continuamos con el análisis dinámico, siguiente por favor, de la estructura. Para realizar este análisis se tomaron en cuenta los parámetros sísmicos establecidos en la norma E030, considerando también las características de la edificación y las condiciones del terreno. En la parte izquierda de la diapositiva podemos observar los parámetros utilizados para definir el espectro sísmico y también lo que son parámetros de diseño, ¿no? Asimismo, se determinaron lo que son los periodos de transición, en este caso el TP igual a 0.4 y el TI igual a 1.6. Luego podemos ver la siguiente gráfica, que es una curva. Esta gráfica representa lo que es la aceleración espectral en función del periodo de vibración de la estructura. Por otro lado, en la parte derecha se presenta la verificación de la junta sísmica, lo cual es una distancia muy importante, ya que en caso de un sismo significa que tenemos que separar nuestra estructura unos 9 centímetros para evitar lo que son daños estructurales. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que son los modelados de vibración. A continuación presentamos, estas gráficas, los cuales representan las diferentes formas en las que la estructura puede desplazarse y deformarse cuando se encuentra sometida a una acción dinámica, como puede ser un sismo. En las imágenes mostradas podemos observar los resultados obtenidos para los desplazamientos de la estructura a lo largo de sus diferentes niveles. Y también podemos observar lo que son los desplazamientos que representan lo que es una variación a lo largo de la altura de la estructura. Este análisis es importante porque permite identificar la respuesta predominante de la estructura, ya sea mediante movimientos traslacionales o las direcciones principales o mediante efectos torsionales. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver lo que es el diseño de la losa aligerada. Para este diseño se consideraron las características y propiedades de los materiales utilizados en el proyecto. Se adoptó una resistencia del concreto de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, un esfuerzo de fluencia del acero de 4.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y asimismo se considera una losa aligerada de 20 centímetros de espesor, conformada por ladrillos de 30 centímetros de ancho, 15 centímetros de altura y viguetas de 15 centímetros de ancho. También se consideró un espesor de losa superior a los 15 centímetros, un recubrimiento de 3 centímetros y un peralte efectivo de 27 centímetros. A partir de estas características se realizó lo que es el procedimiento de diseño de la losa, considerando las cargas actuantes sobre el elemento y las solicitaciones obtenidas del análisis estructural. El objetivo de este diseño era determinar las condiciones necesarias para que la losa pueda resistir adecuadamente las cargas a las que estará sometida durante su funcionamiento, garantizando su resistencia y un comportamiento adecuado dentro del sistema estructural. Siguiente, por favor. Ahora veremos lo que es el diseño de la columna. Las columnas son elementos estructurales verticales cuya función es transmitir las cargas de la edificación hacia lo que es las cimentaciones. Para su diseño se consideró principalmente lo que son las cargas axiales y los momentos flectores obtenidos del análisis estructural realizado mediante el software ETAPS, como lo podemos ver en la imagen. Siguiente. A partir de las solicitaciones obtenidas del modelo estructural, se realiza la verificación de la capacidad de la columna frente a las diferentes combinaciones de carga consideradas en el proyecto. Para ello, se evalúa el comportamiento de la sección considerando la interacción de la carga axial y los momentos efectuantes. Esta verificación lo que hace es permitir o determinar la resistencia proporcionada para la sección y su refuerzo. De esta manera también se comprueba que la columna tenga la capacidad necesaria
para resistir las cargas provenientes de la estructura y transmitirlas adecuadamente hacia la cimentación. Con esto, bueno, doy paso a mi compañero para que explique el diseño de las vigas. Bueno, de la misma forma vamos a hacer para el análisis estructural para las vigas. Por ejemplo, al deformar la estructura bajo momentos axiales o momentos, podemos obtener estas pestañas donde, por ejemplo, hemos elegido una viga que es en el piso 7 de que es de 25 por 45. La hemos elegido y podemos ver acá por los momentos cortantes y el momento los momentos. Por ejemplo, acá tenemos que el momento máximo es de 9.9459 ton por metro. El mínimo es de 10.4015 toneladas por metro. Luego tenemos, por ejemplo, en otro, acá va a ser un poco más al medio. Acá va a ser una carga central, en el cual tenemos como que máximo es 0.356 y el mínimo es 0.1522 toneladas por metro. Siguiente. Ya, una vez hecho eso, hemos colocado cada tipo de carga como MU y le hemos restado a mencionar que también era 25 por 45, por lo cual le hemos reducido 4 de recubrimiento, lo cual da que el D es 41. Aplicamos las fórmulas, lo cual nos tiene que dar MSR 2.82. Como se van a usar datos para similares a todos, van a ser similares. De la misma forma para MUMIN, para PMIN y para el requerimiento mínimo. Y de la misma forma para CB. El único que cambiaría sería a partir de la, ya que esta sí tiene relación con la carga de de cada parte, por ejemplo, central, extremo izquierdo y extremo derecho. Una vez explicado las fórmulas, podemos, a partir de ya podemos hallar el as mínimo y el as que se requiere para la viga. Acá le hemos reducido como un resumen cuánto de as se va a necesitar para cada MU. Y lo hemos comparado con el ETAPS, que el ETAPS nos puede dar cuánto se requiere. Por ejemplo, el 0.14, 0.12, 7.62, 7.25. Como puede ver, está relativamente cercano la diferencia de medida. Por ejemplo, 7.22, 7.25, 7.62, 7.57 y 6.39 son 6.38. Siguiente. Muchas gracias por su atención.